Buen día, les habla la doctora María Alejandra Torres Viera, médico hematólogo de la Comisión Nacional de Linfomas de la Universidad de Venezuela y médico director de la Unidad de Hematología Oncológica de la Clínica Santa Sofía, de nuevo en Caracas, Venezuela. Estoy feliz y honrada de estar participando con todos ustedes, este grupo maravilloso de expertos latinoamericanos y de otras latitudes del mundo en esta primera jornada clínica del Grupo G. Mi responsabilidad en los próximos 20 minutos será pasearnos por diferentes estrategias terapéuticas del linfoma folicular recurrente a propósito de la discusión de un caso clínico. ¿Podríamos haberlo hecho diferente? Se trata de un paciente masculino con 61 años de edad e historia de sensación de molestia abdominal vaga referida a la parte posterior de la espalda y fraseada como sensación de peso, más sudoración nocturna de 4 meses. A propósito de lo cual, el facultativo que lo evalúa solicita una tomografía abdominal que reporta LOE retroperitoneal voluminoso desde páncreas a la zona ilíaca izquierda. No hay adenopatías periféricas palpables. Se plantea biopsia dirigida por tomografía que reporta linfoma folicular grado 1 o grado 2, predominantemente folicular. En su bioquímica y hematología, hemoglobinas, plaquetas y glóbulos blancos relativamente bajos, con un diferencial entre linfocitos y neutrófilos no importante, su LDH relativamente alta, 311, un valor normal hasta 290, la beta 2 microglobulina de nuevo alta, 3.6, con un valor normal hasta 1.8, y la albúmina 3.9 y performance status 0. Desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, CD20 positivo, CD10 positivo, BSL6 positivo, una célula centrogerminal, CD5 negativo, BSL2 positivo y un Ki67 reportado en 45%. Se trata de un paciente con criterios GELF de inicio terapéutico y con un flip score alto, más 3, dados por una edad mayor de 60 años, una LDH alta y más de 4 zonas nodales involucradas. La sobrevida calculada a 10 años, 35%. La estrategia de primera línea escogida por su grupo de trabajo es R-bendamustine por 6. La tomografía de fin de tratamiento reporta remisión completa. No hubo oportunidad de fin de tratamiento con un PET por costos. En Venezuela no hay reembolso para el CT PET y el único CT PET que tenemos es privado. El equipo médico también decidió no estrategia de mantenimiento. Frente a un caso con esta característica y de manera retrospectiva, ¿es una buena elección R-bendamustine o hubiese sido mejor R-CHOP? Y en términos de mantenimiento, ¿es una buena elección el no mantenimiento? La quimioterapia inicial de cualquier paciente con linfoma folicular en general es una quimioinmunoterapia que varía de acuerdo a la experiencia del propio investigador o del grupo de trabajo y las características clínicas del paciente. La confianza con un régimen dado, R-bendamustine, R-CHOP, R-CBPET, incluso en los sitios donde está aprobado el inicio terapéutico con obinutuzumab más alguna forma de quimioterapia, o en algunos centros, inclusive sobre todo americanos, la oportunidad de suministrar tratamiento sin quimioterapia del tipo inmunomodulación con rituximab lenalidomida. Y después de la inducción, generalmente se ejecuta una estrategia de mantenimiento con rituximab como monoterapia cada 2 o 3 meses por 2 años. ¿Había una mejor inducción para este paciente? R-bendamustine resulta aparentemente mejor en términos de sobrevida libre de progresión a 3 años. La reportada globalmente es 90%, con un perfil de seguridad diferente a R-CHOP, pero no necesariamente mejor, y sin diferencias en términos de sobrevida global. El grupo del protocolo STIL, liderado por Matías Rombel, reportaba un 39% de reducción del riesgo de reprogresión versus AR-CHOP, con una media de sobrevida libre de progresión a los 5 años de casi 62 meses versus 31 meses para R-CHOP. BRIGHT, protocolo en América, de nuevo R-bendamustine versus R-CHOP, no inferiority, y la respuesta global para R-bendamustine 97 y para R-CHOP 90%. Protocolo PRIMA, reporte de R-CHOP, sobrevida libre de progresión a 3 años, 87%.
RCBP, Marcus, el Reino Unido, sobrevida libre de progresión a 3 años, 76%. Es un esquema que en general usamos cuando hay comorbilidades limitantes. La oportunidad de usar estrategias libres de quimioterapia produce aparentemente un menor chance de recaídas tempranas, pero la sobrevida libre de progresión y global reportada a 3 y 5 años es básicamente la misma que cualquier quimioinmunoterapia, no es simplemente inferior y hasta ahora no sustituye nuestro estándar terapéutico inicial. Nuestro paciente tenía LDH alta y KI67 alta, lo que sugería la posibilidad de que era mejor utilizar un antraciclínico. La discusión del equipo médico, sin embargo, con los pros y contras con el paciente y sobre todo en el paciente mismo pesaba la posibilidad de no alopecia, se decide R-bendamustine. Evaluemos. Tenemos un mejor anticuerpo que obinutuzumab, que rituximab, por ejemplo, obinutuzumab. El estudio Galio, quimioinmunoterapia con ovino versus rituximab. La diferencia en términos de sobrevida libre de progresión a los 3 años, 80% para ovino, 73% para rituximab, una diferencia mínima, una sobrevida global idéntica y el reporte de un 34% de reducción en el riesgo de progresión o muerte para el grupo que utilizó obinutuzumab. Sin embargo, más recientemente Fowler del MD Anderson reporta la diferencia entre lenalidomida rituximab versus obinutuzumab lenalidomida. Respuestas globales 98% versus 94%, respuestas completas 87% versus 80%. No existe una diferencia importante. Obinutuzumab como anticuerpo anti-CD20 no es superior a rituximab. En términos de la quimioinmunoterapia, la inmunoterapia libre de quimioterapia podría ser una mejor opción. La sobrevida libre de progresión con esquemas de quimioinmunoterapia globalmente hablando reporta a los 5 años 89.7% y la inmunoterapia libre de quimioterapia una sobrevida libre de progresión a los 3 años de 77%. Sin embargo, importante, el esquema de tratamiento con quimioinmunoterapia que contempla 6 ciclos de quimioinmunoterapia versus 18 meses de inmunoterapia. Y esto hace una diferencia importante. Por ahora, nosotros consideramos que la quimioinmunoterapia sigue siendo el estándar terapéutico inicial en un paciente con linfoma folicular. En términos del mantenimiento, el impacto que podría haber tenido, PRIMA reporta a los 10 años una sobrevida global de R-CHOP más mantenimiento 51 versus 35% en el grupo de observación. Protocolo STIL, Matías Romer, aquí está la curva. STIL reporta una mejor sobrevida libre de progresión para R-bendamustine versus R-CHOP y no hubo mantenimiento. El protocolo BRIGHT en USA, de nuevo sobrevida libre de progresión muy similares cuando menos de la mitad de los pacientes, concretamente el 42%, solamente recibieron mantenimiento. Y Gallium sí tuvo 100% de mantenimiento en el grupo total. Y lo importante, no hubo diferencias en sobrevida global como consecuencia del mantenimiento, pero sí hubo mayor toxicidad en el grupo de bendamustine. 7 a 9% de los pacientes experimentaron linfopenia severa, CD4 bajos, con lo cual experimentaron infecciones concomitantes. En términos del mantenimiento, parece importante la inducción, pues el mantenimiento post-R-CHOP o RCBP pareciera que sí tiene valor. Parece beneficioso, pues produce un 15% de diferencia en términos de sobrevida global a los 5 años. Poco efecto, sin embargo, en mejorar el tiempo hasta nuevo tratamiento. Pareciera que la clave está en la inducción. No beneficio en términos de sobrevida global. Discreto incremento de la neutropenia y de infecciones, sobre todo en el adulto mayor. Y sí es verdad que PRIMA reportó que la estrategia de rituximab como mantenimiento reduce la progresión temprana o post-24 en el grupo que usó mantenimiento 14.5 versus 26.5 y esto resultó significativo. Sin embargo, aún en el 2021 y después de R-bendamustine, el uso de mantenimiento es controversial porque la circunstancia de beneficio no se traduce en un beneficio real, pero sí en mayor toxicidad. Sigamos con nuestro caso clínico. 8 meses después de la R-bendamustine, el paciente experimenta de nuevo su alarma, su duración nocturna, aumento de adenopatías inguinales e incremento de la LDH a 410. Vean la tomografía. El PET.
ECOG de estatus 0, adenopatías en axila derecha 2 centímetros, retroperitoneales, peripancreáticas, pericavales múltiples, la mayor de 4 centímetros, inguinales bilaterales, la izquierda de 4.5 centímetros. Se solicita CT PET con la intención de una biopsia dirigida, la cual reporta un SV en axila de 8, retroperitoneal 10, en área inguinal 16. Se decide biopsia excisional de ese ganglio inguinal que revela de nuevo linfoma folicular grado 1, 2, predominantemente folicular. La inmunistoquímica básicamente igual, solo cambió un KI67, esta vez cuantificado en 60%. ¿Cuál sería su estrategia terapéutica ahora? R-CHOP, trasplante como consolidación, rituximab lenalidomida, alguna otra de acuerdo a la disposición en su país. ¿Podría esta recaída temprana haber sido predecible? El Flippy Score, y este es el reporte de nosotros del grupo GEL en ASH 2020, discrimina perfectamente 3 grupos de riesgo. Y Flippy 2, menos usado en la mayor parte del mundo porque involucra la necesidad de utilizar beta-2 microglobulina. Ambos discriminan bastante bien los diferentes grupos de riesgo, pero en términos de advertir POD24, Flippy 1, alto riesgo, solamente identificó 20% de los pacientes de POD24. Y en el Flippy 2, 22% de estos pacientes progresores tempranos tenían un grupo de riesgo intermedio bajo. En términos de prima pi, la incorporación de marcadores como beta-2 microglobulina y la médula ósea, y sin embargo, 47% de los pacientes de progresión temprana o post-24 estaban incorporados por el prima pi en estratos de bajo riesgo. En pacientes que no utilizan quimioterapia, sino inmunoterapia, pierde valor la utilización de discriminación molecular como el M7 Flippy. La sensibilización del MC7 Flippy, liderada por el grupo alemán y el grupo canadiense, POD24P se llama el score, ganó sensibilidad pero perdió especificidad y el 20% de los pacientes considerados de alto riesgo nunca progresaron. Y nos queda el Flex Score de la doctora Casulo y nuestro score de riesgo para POD24 que están siendo evaluados en el momento actual y no tenemos data clara, pero para nosotros un paciente de alto riesgo de progresión sería con Flippy alto, síntomas B, hemoglobina menor de 12, albúmina menor de 3.5, enfermedad extranodal y LDH alta. ¿Existe algún biomarcador nuevo que esté en juego? Sí, la posibilidad de marcar por microarray la disminución de las CD4 intrafoliculares, que parece que asociado a un Flippy convencional podría ser un excelente marcador predictivo, y la posibilidad de determinar tumor circulante a través de técnicas especializadas y asociándolo a combinaciones de modalidades del PET que miden volumen tumoral metabólico total. El PET24, ¿la inducción importa? Pues sí. En el término de R-CHOP, a los 5 años, el 30 al 50% de los pacientes tenían sobrevida de solo 5 años cuando eran progresores tempranos versus sobrevida de 5 años de 90-94% en aquellos pacientes con R-CHOP que no progresan tempranamente. Pero con R-bendamustine, solo el 38% de los pacientes está vivo a los 2 años. ¿Y es por qué? Básicamente, detrás de una progresión temprana se oculta posiblemente una transformación. En el caso de R', el porcentaje de transformación que se ha reportado, de R-CHOP, perdón, en el protocolo prima, el porcentaje de transformación que se ha reportado es 30%. Pero en el caso de bendamustine rituximab, el chance de transformación es 75%, de tal manera de que la inducción en términos de sospecha de transformación importa. El único parámetro que de alguna manera para British Columbia era importante al momento del diagnóstico y la transformación posible o progresión temprana fue la LDH. En términos del POD24, de nuevo, la inducción importa. Básicamente, la progresión es la misma con RCBP, R-CHOP y R-bendamustina, entre 15 y 20% de los pacientes a los 2 años. Sin embargo, un poquito menor quizás si usamos obinutuzumab o lenalidomida. Pero lo importante es que estos pacientes que progresaron tempranamente tienen un chance de mortalidad mucho mayor.
Y, como les decía, R-bendamustine tiene un chance de que haya transformación que se asocia a mortalidad mucho mayor que R-CHOP. En términos de predicción, ¿hubiese sido posible que el POT del fin de tratamiento nos ubicara al paciente en la posibilidad de advertir POT24? POT24, reportado por el grupo GEL en ASH 2020, en sí mismo no solamente impacta sobre vida libre de progresión, sino global en este grupo de 953 linfomas foliculares, donde el 17% progresó tempranamente. Sin embargo, la advertencia de que el paciente en fin de tratamiento con un PET positivo, si bien tiene una peor pronóstico que el paciente que termina PET negativo, la advertencia de que ello signifique progresión temprana es incierta. Este es el doctor Andrea Galamini, en un trabajo reciente en 2017, donde analiza como un metaanálisis y un review de 8 trabajos publicados relacionando CT-PET con sobrevida y con progresión o disminución de la sobrevida, y encontró que solamente 3 trabajos realmente comparaban sobrevida global con los resultados de PET. Pero en su conclusión, el doctor Galamini establece que el PET al final del tratamiento es un buen predictor de control de enfermedad, pero no un predictor ni de POT24 ni de la sobrevida global. Y más recientemente, tan recientemente como octubre 28, el grupo italiano liderado por Massimo Federico establece la posibilidad de evaluar pacientes en estrategias de mantenimiento convencionales versus estrategias de mantenimiento orientadas de acuerdo al resultado del PET o enfermedad mínima residual. Y el resultado de ese trial FOL 12 de Máximo Federico no soportan la estrategia de tratamientos adaptados a la respuesta, bien sea del PET o de la enfermedad mínima residual en linfoma folicular. Si el mantenimiento hubiera establecido alguna diferencia en nuestro paciente, el POT24 y el efecto del mantenimiento post-R-bendamustine, la respuesta del grupo alemán y del grupo del British Columbia, el porcentaje de pacientes progresando tempranamente a los 24 meses fue de 20%, independientemente del uso de rituximab como mantenimiento. Y de nuevo, el grupo nórdico, con su utilización no solamente de rituximab, sino de interferón, el mantenimiento no mejoró ni la sobrevida ni el POT24. En términos de trasplante, tenemos clarísimo que el paciente que recae tempranamente debería trasplantarse antes del año, pues la sobrevida global reportada por el LymphoCare Study Group fue 73%. La consolidación temprana en un paciente que progresa con linfoma folicular no transformado, reportado por el grupo Gentamo con la doctora Caballero a los 2 años, fue de 81%. Y por supuesto, es la opción indispensable terapéutica para todo linfoma folicular en transformación histológica. Nuestro caso clínico, entonces, definitivamente debería trasplantarse. Se plantea R-CHOP como primer rescate y consolidación con trasplante autólogo. El paciente experimenta remisión completa después de 6 ciclos de R-CHOP, pero su respuesta metabólica por PET persiste positiva, leve en retroperitoneo, peripancreático e ilíaco, con un SV promedio de 5 en adenopatías de componente mínimo por TAC, lo que revela quimiosensibilidad. Pero lamentablemente no tiene acceso a trasplante en privado por un tema de costo. Cuesta $90,000 en Venezuela y solamente existe trasplante en privado. Se inicia estrategia de mantenimiento con rituximab. Notamos un ascenso del LDH, bioquímicamente hablando, tan temprano como al 4.º mes, sin embargo, no había recaída clínica. A los 7 meses post-mantenimiento, nuevamente la alerta del paciente, sudoración nocturna y consulta por emergencia, debutando con un síndrome ictérico obstructivo por adenopatías peripancreáticas, hepáticas, así como en axila y en ingle. Sublipidinamico en esta oportunidad, más 4. LDH 446 y su estatus ECOG 1. Nueva biopsia, esta vez de ganglio axilar derecho, tratando de documentar transformación, reporta de nuevo linfoma folicular grado 1 o 2. En la actualidad, este paciente recibe esquema de rituximab lenalidomida, está en su 3.er mes. Este paciente, refractario como es a rituximab, progresando desde el 4.º mes del mantenimiento, debería recibir un esquema con rituximab lenalidomida. En el escenario del mundo científico no real, porque obviamente nuestros países no tienen todas las alternativas, ¿qué haríamos diferente?
Tenemos 7 drogas aprobadas entre 2018 y 2021 para linfoma folicular. Nuestro paciente básicamente califica para el protocolo o el trial OUTMAN, en el cual pacientes con al menos 2 líneas de tratamiento reciben estrategias de rescate con rituximab lenalidomida versus rituximab placebo. Y la diferencia rinde, en términos de sobrevida libre de progresión, 39.4 meses versus 13.8 meses. El estudio Magnify, muy parecido al anterior, solo que el paciente tenía en promedio al menos 2 quimioterapias previas, en el anterior es 1 quimioterapia, y 40% de estos pacientes eran primarios refractarios o doble refractarios, reciben 18 a 24 meses de tratamiento con lenalidomida rituximab. Importante que este grupo de estudios recupera o rescata al 65% de los pacientes primariamente refractarios. La utilización de inhibidores de fosfatidil-inositol quinasa, 4 variedades, las diferencias de toxicidades son únicas, tienen perfiles que debemos de alguna manera saber manejar. Sus respuestas globales entre 40 y 60%, pero sus respuestas completas no llegan al 20% y la media de sobrevida libre de progresión alrededor de 1 año. Sin embargo, la combinación de una monodroga como fosfatidil inhibidor de fosfatidil-inositol quinasa con rituximab produce el doble de la respuesta en términos de sobrevida libre de progresión. Y vemos como para copalinizib, la combinación rituximab más esta inhibidor de fosfatidil-inositol quinasa produjo una reducción de 48% del chance de progresión versus placebo rituximab. Hablábamos de 11 meses en promedio en la tabla anterior y fíjense que en la combinación obtenemos una sobrevida libre de progresión de 21.5 meses. Biespecíficos, excelentes drogas combinando actividad anti-CD3 y anti-CD20, 4 prototipos. Fíjense cómo las respuestas globales suben ahora entre 60 y 100%, con unas respuestas completas también mucho mayores, entre 50 y 70%. Y lo importante en el paciente con linfoma folicular refractario, en el doble refractario alquilantes y a rituximab, en el que progresó tempranamente, en el que sufrió trasplante, progresó después de trasplante autólogo e incluso en el que progresó después de CAR-T-cell. Y con un perfil de seguridad, con un mínimo de actividad de citoquina, de síndromes de citoquina o de neurotoxicidad, que es lo que se asocia a la estrategia de biespecífico. Y por último, la estrategia de CAR-T-cells, el estudio americano suma 5, ya tiene 5 años de seguimiento, 3 líneas al menos de tratamiento para estos pacientes recaídos y refractarios. Y fíjense las respuestas globales, 94%, la mayoría de ellas completas, al menos 80%, pero la curva revela recaídas sucesivas. No hay plató. Estos pacientes todavía no están curados con CAR-T. Y de nuevo, el grupo europeo, esta vez protocolo ELARA, solamente 1 año de seguimiento, respuestas globales 82% y respuestas completas 65%, de nuevo con un perfil de seguridad con un nivel de toxicidad grado 1 y 0. En términos de algunos tips para linfoma folicular, paciente joven y fit, considere altas dosis de quimioterapia y trasplante autólogo. Paciente post-bendamustine, chance de que tuviera transformado, considere trasplante autólogo. Pacientes refractarios a rituximab, campiovino o sensibilice la refractariedad asociando lenalidomida. Puede también usar inhibidores de fosfatidil-inositol o biespecífico. Recaídos antes del año son considerados primariamente refractarios. Van bien con una combinación de lenalidomida, rituxi u obinutuzumab, fosfatidil-inositol e inhibidores o biespecíficos. Primarios refractarios, considere de nuevo fosfatidil-inositol o biespecíficos. No fit y ancianos, lenalidomida, rituximab o inhibidores de fosfatidil-inositol, adaptando el riesgo al perfil de seguridad de cada droga. Dobles refractarios pueden utilizar lenalidomida o obinutuzumab lenalidomida con rituximab lenalidomida. Y si es posible que vaya a usar CAR-T-cell, trate de omitir estrategia con bendamustines porque usted va a necesitar esa CD4 que el bendamustine produce depresión.
Mensaje clave como grupo GEL para la región latinoamericana. Deberíamos trabajar juntos por el futuro de la ciencia en Latinoamérica, creando un ambiente productivo para nosotros y para nuestras generaciones futuras, invitando a la producción de trials y a la investigación local y, por supuesto, a la publicación. Como ejemplo de colaboración y de actividad productiva múltiple los últimos 4 años, GEL ha sido un tremendo comienzo. Felicitaciones. Muchísimas gracias.